Bien, vamos a iniciar la segunda parte de la clase de hoy. Vamos a compartir de nuevo el archivo. Ahí está. Okay. Un temita que quedó pendiente, la primera parte, este seguro para cubrir lagunas previsionales en periodo de cesantía. ¿Okay? Esto es un proyecto de ley, no es todavía algo que esté promulgado, ¿eh? Pero este proyecto de ley, que es el que se denomina Ley Corta de Pensiones, incorpora la obligación de que se cotice el 10% y el CIS ajustado al monto de un giro efectuado cuando cuando una persona esté usando el seguro de cesantía, ya sea el fondo individual o el fondo solidario. En este momento, solamente las personas que hacen uso del fondo solidario se les entera una cotización en su AFP y se les entera la cotización del CIS. Por ende, todas aquellas personas que están girando fondos desde la cuenta individual no están teniendo cotizaciones previsionales, ¿ya? Este es un problema porque significa que se generan estas lagunas. Esto es lo que pretende la ley, ¿cómo se llama? Subsanar, ¿ya? Que es que independientemente cuál sea el fondo del seguro de cesantía que se esté usando, solidario o individual, se cotice en la AFP la cotización del 10%. ¿No? ¿Cómo se financia esta cotización? Primero, con fondos del fondo individual y si no existe saldo, desde el fondo solidario. ¿Ok? Entonces, en la medida que este proyecto de ley salga, se transforme en ley, ya habría esta situación en la cual la cesantía no constituye una razón para la cual el trabajador deje de tener cotizaciones previsionales durante este instante. Les decía que en la segunda parte íbamos a ver la administración del sistema. ¿Quién administra el sistema del seguro de cesantía? Cuando estamos hablando de pensiones, vimos nosotros que fundamentalmente lo hacían esas instituciones llamadas administradoras de fondos de pensiones. ¿Okay? El seguro de cesantía no tiene una administración entregada a empresas varias empresas, sino que es entregada solamente a un administrador único. ¿Okay? ¿Cómo se entrega? A través de una licitación pública por un periodo de 10 años. A esta licitación concurren empresas, ¿sí? Y aquella que entregue las mejores condiciones, ¿okay? Es aquella que se adjudica. Y por un periodo de 10 años completo. La primera administración, que fue entre el año 2002 y el año 2012, la tuvo una compañía que se llamó, ¿ya? Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, AFC Chile S.A. ¿Okay? El año 2012 se hizo la licitación y la actual, la que lo tiene hasta el año 2023, es la Administradora de Fondos de Cesantía de Chile 2, o sea, una empresa continuadora de la anterior. ¿Okay? Esta tiene entonces la administración del sistema desde el año 2013 hasta el año 2023. ¿Cómo se financia esta administradora del sistema? ¿Okay? Ellos llevan a cabo una serie de actividades, tienen oficinas, tienen personal, tienen que entregar, tienen que tener una página web, tienen que entregar cartolas, etcétera, etcétera. Tienen todo una completa actividad que requiere gastos. Entonces, ¿cómo ellos se retribuyen para poder financiar esta actividad de esta compañía llamada Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía? Ellos cobran una comisión de base anual, ¿okay? Que es de un 0,49% anual, 0,49% anual, ¿okay? ¿Sobre qué se cobra ese porcentaje? Saldo de la cuenta individual, del fondo individual, del fondo de cesantía individual, y saldo total del fondo de cesantía solidario. ¿Okay? ¿Por qué hablan de
saldo de la cuenta individual, del fondo de cesantía individual, porque ahí tenemos tantas cuentas como afiliados hay. Y sobre el saldo total del fondo de cesantía solidario, porque el fondo de cesantía solidario es uno solo, ¿okay? No tiene cuentas individuales. Entonces, el 0,49% de todo el saldo que tiene el sistema de cesantía, tanto en cuentas individuales como cuentas solidarias. Un trabajador va a tener entonces en su cuenta individual el cobro anual del 0,49% que se mensualiza en forma proporcional, ¿okay? Pero solo se aplica en el caso que esté cotizando, ¿okay? Si un trabajador deja de cotizar porque está en periodo de cesantía, esta comisión deja de cobrarse hasta que nuevamente aparezca una cotización nueva. ¿Ok? Algunos aspectos legales de la administración del sistema. Primero, esta sociedad administradora de fondos de cesantía, que ya vimos que se denomina administradora de fondos de cesantía Chile 2, ¿okay? Tiene que ser una sociedad anónima. Tiene que tener giro único, o sea, solamente existe para administrar fondos de cesantía y otorgar prestaciones y beneficios. No puede tener otro objeto. ¿Sí? ¿Quién la supervisa? ¿Quién la fiscaliza? La Superintendencia de Pensiones. Capital mínimo necesario para formar esta sociedad administradora, 20.000 unidades de fomento. Y mantener permanentemente un patrimonio al menos igual al capital mínimo exigido. 20.000 unidades de fomento actualmente son aproximadamente 600 millones de pesos. Un poquito menos que $1.000.000. El patrimonio, esto es importante, esto es igual que en el caso de la AFP. El patrimonio de la sociedad administradora es independiente del patrimonio de los fondos de cesantía. ¿Okay? Y por ende, se debe llevar contabilidad separada del patrimonio de la empresa administradora del patrimonio de los fondos de cesantía. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que esta es una administradora, ¿okay? De un fondo que no le es propio. Entonces, es como que yo estoy entregándole a una empresa que haga una administración del sistema, pero que no tiene la capacidad de disponer de estos fondos de cesantía que les he entregado en administración. ¿Okay? Y, muy importante, ¿ya? Obligada por ley la sociedad administradora a llevar todas las acciones de cobro de las cotizaciones obligatorias, ¿ya? ¿Ya? Que están adeudadas, ¿ya? Y su reajuste de intereses. O sea, cuando un empleador deja de cotizar, debiendo hacerlo, ¿okay? La obligación del cobro de esa deuda le corresponde a esta sociedad administradora. Tiene que tener todas las acciones necesarias para cobrar. ¿Okay? ¿Cuáles son las principales actividades de esta compañía? Bueno, administrar los fondos de cesantía, por supuesto. ¿Okay? Recaudar las cotizaciones. ¿Okay? Esto lo puede hacer a través de una empresa externa si la subcontrata. ¿Okay? De hecho, las cotizaciones, ¿okay? Al seguro de cesantía se hacen a través de esta empresa que se llama Previred. ¿Ya? Previred es el principal canal, ¿ya? Para poder cotizar. Tiene que llevar a cabo la inversión de los fondos de cesantía, es decir, todos estos dineros que se van aposando, invertirlo en instrumentos financieros de manera tal que generen una rentabilidad. Tiene que otorgar y administrar los beneficios, es decir, es la AFC la que otorga, paga en los beneficios del seguro de cesantía. ¿Okay? Y tiene que tener un servicio de información que comprende agencias, ¿okay? Cartolas, ¿okay? Y página web. ¿Okay? Básicamente, página web, folletería, ¿okay? Y oficinas. ¿Quién es el propietario de esta administradora de fondos de cesantía Chile 2, que es la que actualmente administra el sistema? Es propiedad de 4 AFPs.
Provida, Capital, Cuprum y Plan Vital. ¿Okay? 4 AFP son las propietarias de la administradora de fondos de cesantía. Esta inició su actividad en octubre del 2013, después de haberse postulado y haber ganado la licitación. Tiene 50 sucursales que están ubicadas básicamente en las capitales regionales y comunas con más de 100.000 habitantes. ¿Okay? ¿Okay? Eso es básicamente la información del administrador del sistema. Entonces, los tips más importantes es: tiene que ser una sociedad anónima de giro exclusivo, tiene que ganar una licitación pública que le da acceso durante 10 años a administrar el sistema, tiene que cumplir con ciertas funciones, tiene que llevar a cabo la administración del sistema, la cobranza, la inversión de los fondos, la información a los afiliados, ¿okay? A través de oficinas y medios, a través de las páginas web, ¿okay? Y también está también el tema del pago de los beneficios. ¿Okay? Veamos ahora un concepto muy sencillo, ¿ya? Que existe en la ley, que es lo que se llama la comisión de usuarios. ¿Okay? ¿Qué es lo que es la comisión de usuarios? Que es parte del sistema, no es parte del administrador de fondos de cesantía. ¿Ya? Esta es una institución que forma parte del sistema del seguro de cesantía completo. ¿Ya? Esta comisión de usuarios, la función principal que tiene es conocer cómo gestiona la sociedad administradora los fondos de cesantía. En el fondo está diciendo, mire, hay un grupo de personas que va a estar un poco enterándose de cómo usted lo hace, independientemente que la superintendencia de pensiones tiene la función reguladora y fiscalizadora. Esto es un aparte. ¿Ya? ¿Quién compone esta comisión de usuarios? 3 representantes de la Central Única de Trabajadores, 3 representantes de la, esto se llama Confederación de Producción y Comercio, es la COFEDE, y quien la preside, un académico de una universidad reconocida por el Estado, actualmente es la Pontificia Universidad Católica, que está designado mediante decreto supremo de los Ministerios de Trabajo y Hacienda. O sea, tiene 7 personas, 3 representantes de la Central Única de Trabajadores, 3 representantes de la Confederación de Producción y Comercio y un académico que la preside. ¿Okay? Ocupan sus cargos por un periodo de 3 años, pueden ser reelegidos, sesionan una vez al mes, con un tope de 2 sesiones en igual periodo, y reciben una retribución por su participación de 24 unidades de fomento por sesión. ¿Okay? La comisión de usuarios es una organización que está definida en la ley, ¿ya? Y que tiene ese propósito, que es cómo llevan a cabo la gestión esta sociedad. ¿Okay? Es un organismo de vigilancia. Salud. Salud. No sé quién está con estornudos, pero espero que le pase. ¿Ya? Veamos el tema de la morosidad. ¿Ya? Esto no es un tema menor, porque perfectamente bien puede suceder de que hayan empleadores que declaran las cotizaciones pero no las pagan, ¿ya? En cuyo caso están morosos. ¿Okay? Entonces, el tiempo que existe normal, el periodo normal para pagar las cotizaciones, tanto la que corresponde al trabajador, que se le retiene de su sueldo, como al empleador, las tiene que pagar dentro de los primeros 10 o 13 días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones o subsidios. O sea, estamos hablando de que, con respecto a las remuneraciones del mes de septiembre, el 10 al 13 de octubre es el plazo para que paguen las cotizaciones de los trabajadores y de los empleadores. Todo lo hace el empleador, porque el empleador retiene la cotización del trabajador y debe pagar las suyas. El empleador o la entidad pagadora de subsidio. Estamos hablando que cuando un trabajador está con licencia médica, el que paga es FONASA y SAPRE. ¿Okay? Estas instituciones tienen que tomar las cotizaciones del trabajador, ¿okay? O del subsidio, y enterarlas entonces.
Cuando no se pagan las cotizaciones dentro del plazo indicado, o sea, dentro del mes siguiente, 10 al 13, se sanciona con una multa de 1 UF a cada trabajador. ¿Ya? Esta multa es de beneficio fiscal, o sea, esto no es para la administradora de fondos de cesantía, es para el Estado. ¿Ya? ¿Ok? Y también sucede cuando no se, cuando digamos, cuyas cotizaciones no se declaran o son incompletas. ¿Ya? Esa es la posibilidad también que ocurre. Okay. Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo es el cronograma de cuando no se hace el pago. ¿Okay? Este llamado cronograma de declaración y no pago, ¿okay? Es declaro, pero no hago el pago respectivo. ¿Okay? Está reconocida la deuda, pero no está pagada. ¿Ya? Entonces, en el primer mes, el día 10, o sea, cuando debió pagar, el empleador presentó una declaración de no pago. ¿Okay? O sea, eso sería lo lógico. No puedo pagar porque no tengo caja necesaria, entonces hago esta declaración. En el segundo mes, la administradora de fondos de cesantía debe enviar una carta a ese empleador que no ha pagado la cotización, pero la declaró. ¿Okay? Entre el mes 3 y 4 se publica en el boletín de la Dirección del Trabajo. O sea, hay un registro de empresas que están morosas. ¿Okay? Ya en el mes quinto se debe emitir una resolución por parte de la administradora, ¿okay? Y eso significa que se va a demandar bajo los tribunales del trabajo a esta empresa que tiene una declaración no pagada. Este es el primer caso que hay, como digo, declaración y no pago. ¿Okay? El segundo paso es declaración y no pago automático. ¿Okay? Es cuando el empleador no regulariza una morosidad y no asume, ¿ya?, que esta existe. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, aquí hay un no pago sin declaración de DNP, o sea, de no pago. No hay. Entonces, el día 10, ¿qué es lo que sucede normalmente? ¿El empleador debe pagar o debe presentar esta declaración de no pago? ¿Okay? Si no sucede eso, ¿ya?, se va a generar esta carta del empleador, ¿ya?, y va a suceder que esta declaración se forma en forma automática, o sea, como no hubo una cotización, pero tampoco hubo una declaración de no pago, ¿okay?, esta declaración de no pago se emite automáticamente, ¿ya?, y finalmente termina en una demanda en los tribunales del trabajo. O sea, en general, ¿ya?, lo que quieren mostrar estos monitos es un tema bastante simple, ¿ya?, que existe la obligación de la empresa de declarar. Por una parte, declarar es llenar un formulario, ¿okay?, y pagar, ¿okay?, que es el segundo paso, estas cotizaciones del trabajador y del empleador. Si no lo hace, ¿okay?, si no hace el pago, pero declara, sigue un curso y finalmente esto termina en tribunales de trabajo en una demanda que la tiene que patrocinar y llevar a cabo la administradora de fondos de cesantía. Y si el empleador no hiciera tampoco la declaración de no pago, se le va a generar automáticamente y va a terminar exactamente igual en una demanda en los tribunales del trabajo. Lo importante es tener en cuenta que este proceso, todo el proceso de cobranza, tanto prejudicial como judicial, es obligación que lo haga la administradora de fondos de cesantía. Si no lo hiciera, va a tener multas de parte de la Superintendencia de Pensiones. Un tema súper importante son las inversiones de los fondos de cesantía, porque aquí hay mucho, pero muchísimo dinero que está reunido. ¿Ya? ¿Okay? Y en consecuencia, la obligación que emite la ley para esta administradora de fondos de cesantía es también que invierta adecuadamente estos fondos de manera que tengan una rentabilidad. ¿Okay? Pero estas inversiones no son cualquiera, están reguladas por la ley, que establece cuáles son los instrumentos en los cuales se puede llevar a cabo esta inversión, ¿ya? Y cuáles son los rangos y límites, ¿ok? Y el que lleva a cabo esta estructura, ¿ya?, y la tiene que vigilar, es la Superintendencia de Pensiones. Por eso dice responsable de la elaboración y actualización del régimen de inversiones según ciertas recomendaciones que recibe. ¿Okay? Entonces, aquí recuerden que hay
fondos, el fondo individual y el fondo solidario. ¿Okay? Tienen que ser invertidos para que tengan una rentabilidad. ¿Okay? Entonces, hay una cartera referencial para estas cuentas individuales, ¿okay? Y una cartera referencial también para el fondo solidario. ¿Okay? Miren acá lo que hay. Instrumentos de intermediación financiera nacionales, 45%. Estamos hablando de la cuenta individual. Instrumentos de renta fija nacionales, 45%. Instrumentos de deuda extranjero, 10%. Ahí está el 100%. Estos son los tipos de instrumentos y los límites. ¿Okay? Una pregunta de cultura general, pero en realidad de cultura para estudiantes de ingeniería comercial. ¿Cuál es la diferencia entre renta fija e intermediación financiera? ¿Qué diferencia hay en instrumentos de renta fija e instrumentos de intermediación financiera? ¿Alguien me podría dar esa respuesta? ¿O es un tema desconocido? Instrumentos de renta fija, instrumentos de intermediación financiera. Con toda franqueza, si conocen o no conocen del tema. Si saben de qué estamos hablando o no. ¿Algún curso de ustedes hasta la fecha les ha hecho esa ¿cómo se llama? Aclaración? No. Dice Valentina. Debería suponer que no. No. Entonces, lo vamos a mirar, porque para no hablar de algo y no saber de qué estamos hablando. ¿Ok? Porque si ustedes les preguntan en algún momento, oiga, ¿en qué puede invertir el administrador de fondos de cesantía, las cuentas individuales? Bueno, un 90% entre instrumentos de renta fija e instrumentos de intermediación. ¿Pero qué es lo que son? ¿Ya? Bien, mirémoslo un poquito. ¿Okay? ¿Qué son los instrumentos de renta fija? ¿Okay? Son instrumentos de deuda de largo plazo. Cuando estamos hablando de instrumentos de renta fija, instrumentos de deuda de largo plazo. ¿Okay? Esta es la definición más estricta. Títulos representativos de obligaciones de mediano y largo plazo que contrae alguien, un emisor, con el poseedor del instrumento. Plazo hasta su total extinción superior a 365 días y pagan intereses según una tasa. ¿Ya? ¿Okay? Entonces estamos hablando de un instrumento de renta fija. ¿Por qué es renta fija? Entre paréntesis. Ya esto es aplicable tanto al de renta fija como al de intermediación financiera. Es porque existe una tasa de interés comprometida, ¿ok? Fija, ¿ya? ¿Ok? Y se le llama instrumento de renta fija porque además son instrumentos de deuda de más de 365 días, ¿ya? Superiores a un año. ¿Okay? Por ejemplo, un típico instrumento de renta fija es un bono emitido por una empresa. ¿Qué es un bono emitido por una empresa? Una empresa requiere dinero. ¿Ok? ¿Ok? Requiere dinero. Una manera de obtener dinero de otros, ¿ya? Es que vaya al banco y pida un crédito. ¿Ok? Es lo más normal. ¿Ya? Pero otra opción que tienen las empresas es emitir un título de deuda. ¿Ok? Por ejemplo, necesito $1.000.000 para hacer algo. ¿Ok? Entonces, trato de colocar un bono por $1.000.000, ¿ok? Que puede estar partido en subbonos, ¿ya? De $10.000, ¿ok? Si está pidiendo $1.000.000 y tengo, los bonos están separados en cortes de $10.000, ¿ok? Quiere decir que tengo 100 cortes de $10.000 que intento colocar en el mercado. Lo llevo a la bolsa de comercio y algunas empresas o algunos particulares pueden comprar este bono, ¿ok? En el fondo, entregar los $10.000 a cambio de este título de deuda. ¿Por qué lo habría de hacer? Porque esta empresa ofrece una tasa de interés, ¿ya? Por decir una cosa, ofrece una tasa de interés de un 5% anual, ¿ok? Entonces, es un instrumento de inversión para algunos y es un instrumento de obtención de recursos para la empresa, ¿ok? Esto se transa en la bolsa de comercio y la empresa obtiene el dinero
del $1.000.000, si vende todos los cortes de 10.000, y todos los que compraron tienen entonces este instrumento que, ¿por qué va a ser un instrumento de deuda a largo plazo? Porque está emitido, por ejemplo, a 10 años plazo. ¿Okay? Entonces significa que durante 10 años, ¿ya?, el inversionista va a estar recibiendo este 5% anual, ¿ok? 5% una vez al año le van a pagar 5%, 5%, 5%, 5%, hasta que en el 10º año se devuelve el dinero. ¿Okay? Este es un típico instrumento de deuda de largo plazo llamado instrumento de renta fija. ¿Cuándo estamos hablando de instrumentos de intermediación financiera? Cuando el plazo no excede a 365 días. ¿Okay? Cuando el plazo es menor. ¿Okay? Entonces, un depósito a plazo tomado por 3 meses. ¿Sería un instrumento de intermediación financiera o un instrumento de renta fija? Un depósito a plazo tomado por 3 meses. Usted va al banco y toma un depósito a plazo por 3 meses. ¿En cuál de los dos casos está? ¿Es un instrumento de renta fija o un instrumento de intermediación financiera? Es exactamente, venga, un instrumento de intermediación financiera. Exactamente. Muy bien. Porque tiene una duración de menos de 365 días. ¿Ok? Ok. Ahí entonces espero que ya hayamos visto la diferencia entre uno y otro. Entonces, nuevamente volviendo atrás, esta administradora de fondos de cesantía, la ley y la superintendencia de pensiones le dice, usted puede tener su cartera, su acumulación de fondos en la cuenta individual, la puede tener colocada en 90% en instrumentos de renta fija, 45% en los de renta fija nacional, 45% en intermediación financiera nacional. O sea, nacional significa por emisores chilenos, radicados en Chile. ¿Okay? Y le permite hasta un 10% en instrumentos de deuda extranjera. O sea, estos mismos, pero de emisores extranjeros. En el caso de la cartera para el Fondo de Cesantía Solidario, hay una pequeña diferencia. Intermediación financiera nacional, 10%. Renta fija nacional, 75%. O sea, prácticamente los 3/4 partes del Fondo de Cesantía Solidario tienen que estar en instrumentos de renta fija nacional. ¿Okay? Renta variable nacional, permite renta variable nacional hasta un 5%. Y deuda extranjera, un 5%. ¿Okay? Ahí tenemos 85, 90, 95, y nos queda renta variable extranjera por un 5%. O sea, la gran diferencia que hay entre el Fondo de Cesantía Solidario y el Fondo Individual es que el Fondo de Cesantía Solidario permite hasta un 10% de renta variable entre nacional y extranjero. Renta variable, acciones fundamentalmente. ¿Okay? Y tiene el mismo 85%, perdón, el 90% lo tienen en deuda, ¿ya? Tanto nacional como extranjera, ¿okay? Pero está muy concentrado en renta fija nacional. ¿Ya? Esta es la diferencia entre lo que puedo invertir en un fondo y lo que puedo invertir en el otro. ¿Okay? Miremos cómo están los fondos hoy día. Esto no están hoy día, digamos, es a diciembre del 2021, ¿okay? Que es el dato que estamos viendo aquí, esta fuente de la memoria del administrador. Ahí está la cartera de referencia, lo mismo que dijimos, renta fija nacional 45, intermediación 45, renta fija extranjera 10. ¿Cómo está invertido? Hay un 47,2% de renta fija nacional. ¿Okay? Un poco menos, un 41,8% en intermediación financiera. ¿Ya? La renta fija extranjera, un poquito más. ¿Okay? Estas diferencias están dentro de los rangos que están permitidos. Hay rangos de exceso que pueden ser llevados durante un mes. Pero básicamente está cumpliendo. O sea, ¿okay? Ahí está el 100%. En el fondo solidario, 75% en renta fija nacional, efectivamente un 73,3%. Intermediación financiera en 10,
hay un poco más, un 10,2%. Renta variable nacional, 5%, 5,5%. ¿Ok? Renta fija extranjera, 5%, 5,4%. Renta variable extranjera, un 5%, un 5%. Y hay alternativos, un 0,6%. Alternativos son otras cosas que no sean ni renta fija ni renta variable. ¿Ok? Ok. ¿Por qué lo real no puede ser exactamente igual que la cartera de referencia? Porque estos instrumentos varían de valor diariamente, ¿ya? Entonces se salen a veces momentáneamente, ¿ya? Y cuando se salen dentro de una cierta banda, la empresa puede empezar a liquidar, ¿ya? Pero esa es la razón principal que hay en esto. Bien. Con esto tenemos terminado lo que es el tema de exposición de hoy día. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos queda entonces a continuación? Que íbamos a ver el caso. ¿Okay? Entonces, muchachos, voy a salirme de acá. Y antes de entrar al caso, lógicamente les pregunto si tienen alguna duda o algún comentario, alguna pregunta que hacer respecto a lo que vimos hoy día. Nada. Perfecto. Bien, entonces, el caso lo tienen ustedes en el aula. ¿Okay? Yo lo voy a abrir de todas maneras, pero lo tienen en el aula para que lo puedan ver. ¿Ok? Ahí está. Lo estamos mostrando. Vamos a mostrarlo ahora para compartirlo. Ok. Bien. ¿Qué dice? La señora Patricia Díaz ha sido finiquitada con fecha 30 de septiembre del 2021 por su empleador, el que invocó como causal lo indicado en el artículo 161 del Código del Trabajo. Ella tenía contrato indefinido desde hace 3 años y 5 meses, habiendo percibido una remuneración mensual de 1.051.000 los últimos 4 meses, habiendo sido anteriormente de 970.000 pesos. Está afiliada a la FP1 y su plan de salud tiene un precio mensual de 6,5 unidades de fomento. También cotizaba mensualmente al seguro de cesantía, 0,6% de su remuneración imponible con tope de 122,6 UF. Su cuenta individual mantiene a la fecha del despido un saldo de 800.000 pesos. Los aportes del empleador más rentabilidad y menos comisiones ascienden a 450.000 pesos. Aporte del empleador a la cuenta individual de cesantía. ¿Okay? Use el valor del UF el 30 de septiembre del 2021 para todos los efectos. ¿Y cuáles son las preguntas? 1. ¿En qué consiste la causal de término de contrato invocada por el empleador? Artículo 161 del Código del Trabajo. ¿En qué consiste? Luego, determine los pagos mensuales que va a recibir la señora si ella elige activar sus beneficios desde su cuenta individual de cesantía. Pregunta. ¿Puede elegir hacer uso del Fondo Solidario de Cesantía? En caso que corresponda, ¿cuáles serían los pagos? ¿Okay? Y, dado que la señora Díaz corresponde que le paguen su indemnización por año de servicio equivalente a un mes de remuneración por año de servicio y fracción de 6 meses más, ¿cuánto le deberá pagar su empleador efectivamente? ¿Okay? ¿Estamos? Entonces, muchachos, 25 para la 1. Revisen esta situación, ¿ok? Revisen este caso, vean todo. Para ver la pregunta A, la de la letra A, en qué consiste la causal de término de contrato, hay que ir a mirar qué es lo que es el artículo 161 del Código del Trabajo. Código del Trabajo lo colocan en internet y les va a aparecer, buscan el artículo 161 y me comentan de qué se trata, digamos, ¿ya? O sea, en pocas palabras, no técnicamente, sino que el contenido. ¿Qué es lo que es el artículo 161? ¿Okay? Luego, dicen, aplica a la cuenta individual, cuál va a ser los pagos mensuales. Luego, vean si
puede usar el fondo solidario y cómo serían los pagos, y luego veamos cuál es la indemnización que le corresponde, ¿bien? Por año de servicio. 25 para la una. Los dejo trabajando en el tema para que nos volvamos a juntar a resolver esto. Démonos 20 minutos, hasta 5 para las 5 para la 1. ¿Okay? Así tenemos tiempo de resolver una pregunta, las 4 preguntas en forma tranquila. ¿Ya? Ahí está el caso, ¿okay? Por si no lo pueden abrir. Y a trabajar, pues chicos, ¿ya? ¿Okay? La idea es que lo resolvamos. Yo estoy con ustedes acá. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer en forma del chat o a través del micrófono. Voy a estar esperando sus consultas si son necesarias. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Ninguna? Bueno, ok.
No, no, Benja. Los 450 son parte de los 800. ¿Ok? Recuerda que la cuenta individual de cesantía se complementa con pagos de cotizaciones del trabajador, cotizaciones del empleador. Lo que dice es de que las cotizaciones del empleador son 450, pero los 450 son parte de los 800. ¿Mm? ¿Ok? Perdón, Sebastián, me hiciste la pregunta, te confundí. Disculpa, Sebastián, te confundí con Benjamín. ¿Sí? ¿Te queda claro? Por favor, me contestas para saber que escuchaste bien adecuadamente lo que planteé. Eso, exacto. Debe sacar los cálculos con los 800.000. Exacto. Muy bien.
Ok. Vamos entonces a resolver el tema del caso. Vamos por la primera pregunta. ¿En qué consiste la causal de término de contrato del artículo 161 del Código del Trabajo? ¿Quién me va a contestar esto? ¿En qué consiste la causal 161 del Código del Trabajo? ¿Quién averiguó cuál era? Es la causal de necesidades de la empresa. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Esa es efectivamente. Finiquito, o digamos, término el contrato por necesidades de la empresa. Ok, perfecto. La segunda pregunta dice, determine los pagos mensuales que va a recibir la señora Díaz si usa el seguro de cesantía desde su cuenta individual. ¿Ok? Ok. Vamos. ¿Cómo sería esto? ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Verificar si cumple con los requisitos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para usar el seguro individual? La cuenta individual. Requisitos para usar la cuenta individual. ¿Qué tipo de contrato tiene la señora Díaz? Tiene un contrato indefinido. Perfecto. Entonces, cuando tiene contrato indefinido, ¿cuántas cotizaciones tiene que tener? Como mínimo. ¿Cuántas cotizaciones? Vean su material de la clase anterior, ahí sale. ¿Lo vieron? ¿Cuántas cotizaciones tiene que tener si es contrato a plazo indefinido para poder usar la cuenta individual de cesantía? ¿Cuántos meses de cotizaciones? Muchachos, solamente tienen que mirar en la clase anterior. Ahí está el dato. Son tres, profesor. ¿Cuántas? Son tres. Ya, eso es con la ley de flexibilización. ¿Ok? ¿Ok? Con la ley de flexibilización son 3. Pero si sacamos la ley de flexibilización antes de que apliquemos eso, que es transitorio, en términos normales, ¿ya? Por eso digo, véanlo en la clase anterior, no la que tuvimos hace un ratito atrás, sino que la tuvimos el lunes pasado, ahí está. Se hace una diferencia entre si es contrato indefinido o es contrato a plazo fijo.
Tenemos que revisar el material de la clase del lunes pasado. Ahí están las respuestas para esta parte. ¿Cuántas contrato a plazo indefinido? ¿Cuántas cotizaciones debe tener para poder acceder a esto? Dice mínimo ¿cuántas? Voy a preguntarles a ustedes directamente. A ver. Nicolás Rogel, ¿has visto ese material? ¿Cuántas cotizaciones corresponden? 12. No lo has visto. Mira la clase anterior. En la clase anterior está ese material. Donde dice cuenta individual de cesantía, están los requisitos de cotizaciones que se deben tener como mínimo para poder hacer uso de esta cuenta individual de cesantía. Bueno, voy a hacerlo yo porque si no nos vamos a quedar trancados, ¿ya? El mínimo de cotizaciones que debe acreditar la persona son 12. 12 cotizaciones mensuales, continua o discontinua. ¿Las tiene la señora? Bueno, dice que ella está contratada desde hace 3 años y 5 meses, ¿ok? Por ende, de sobra tiene 12, ¿ya? Si en 3 años y 5 meses tiene 41 meses, ¿ok? Por ende, sí las tiene. Entonces, tiene los requisitos, está afiliada y tiene esta cantidad. Entonces ahora, para poder determinar los pagos, tenemos que usar una segunda situación, que es cómo le calculamos la base, ¿ok? ¿Cómo le calculamos la base para esto? Entonces dice, si es contrato indefinido, los porcentajes van a ser aplicables al promedio de remuneraciones de los últimos 12 meses, ¿ok? Entonces, ahora sí, díganme ustedes, ¿cuál sería el porcentaje promedio de los últimos 12 meses? ¿Alguien hizo ese cálculo? Para esto necesitamos saber que ella percibe una remuneración de 1.051.000 los últimos 4 meses y anteriormente de 970.000 pesos. ¿Okay? ¿Cuál sería el promedio entonces? Sobre el cual vamos a aplicar los porcentajes. Necesitamos 12 meses de remuneraciones y calcular el promedio de esas 12 meses. $1.010.500. ¿Perdón? Ese es el promedio de los últimos 12 meses. ¿Cuánto sería, perdón? El promedio sería 1.010.500. Ya, a ver. ¿Cuántos meses calculaste? 12 meses, ¿verdad? Los últimos 4 meses, 1.051.000. ¿Ya? Y anteriormente 970.000. Ok, perfecto. ¿Y a ti te da el promedio? ¿Te da? ¿Cuánto te da el promedio? ¿1 millón y algo? Sí, 1.010.500. Revísalo bien porque el promedio son 997.000 pesos. ¿Ok? Tú sumas las 12 remuneraciones, 4 son de 1.051.000, 8 son de 970 y lo divides por 12 después. No sé si eso fue lo que hiciste. ¿Mm? Ah, no, solo sumé 1.051.000 con 970, lo dividí en 2. Ah, ya. No. Tienes que sumar, para sacar el promedio, tienes que sumar 12 remuneraciones, 8 de las cuales son 970.000, 4 de las cuales son 1.051.000. Ahí tienes el promedio de las 12 remuneraciones que están pidiendo. ¿Ok?
Entonces, 997.000 pesos va a ser el valor promedio sobre el cual vamos a aplicar los porcentajes. ¿Ok? Voy a compartir con ustedes un archivo para mirar este caso. ¿Ok? Ok, ahí estamos mirando cómo hacer el cálculo. ¿Ok? Mira, ahí están las 12 remuneraciones, las 8 primeras 970, las 4 siguientes 1.051. El promedio entonces saco la suma y divido por 12 y me da los 997.000. ¿Ok? Ya sé que sobre eso voy a hacer los cálculos. Y tengo un fondo de 800.000 pesos. Entonces, el mes 1 es un 70%. ¿Ok? ¿Sobre cuánto? Sobre 997. Entonces tomo el 70% de 997 y tengo un pago de 697.900, lo cual significa que me queda un saldo de 102.100 pesos. ¿Okay? El saldo de 102.100 pesos es 997 menos el pago de 697.900. ¿Okay? ¿Estamos? Perdón. El saldo es la diferencia entre los 800.000 pesos que tengo y los 697.900 que pagué. Entonces, distingamos. El promedio de remuneraciones de 997 me sirve para aplicarle los porcentajes. 697.900 es el 70% de 997. ¿Cuánto me queda? Yo tenía 800.000. Pagué 697.900, me quedan 102.100. El segundo pago, no tengo que sacar ningún porcentaje, porque el porcentaje que me va a dar va a ser muy superior a lo que tengo. Por ende, el segundo pago es lo que me falta, simplemente lo que tengo, ¿ya? Son 102.100. En resumen, ¿cuántos pagos tuvo derecho esta señora? 2 pagos. Uno por 697.900, otro por 102.100, que suman los 800.000 pesos que tenían. Pregunta para ustedes. ¿Se entendió la fórmula de cálculo? ¿Se entendió cómo hicimos el cálculo? Primero vimos si tenía los requisitos. Los tenía. Tenía cotizaciones por 3 años y 5 meses. Mucho más que 12. ¿Okay? Segundo, sacamos el promedio de remuneraciones de los últimos 12 meses. Tomamos 4 meses a 1.051.000, 8 meses a 970, sumamos, dividimos por 12, nos dio 997.000. Aplicamos el primer pago, 70% de 997, dio 697.900. Tenía 800.000, pagó 697.900, le quedaron 102.100. Segundo pago, 102.100. Y se acabó el fondo. Ya no hay más. ¿Ok? Esta persona, si optó por usar el fondo individual exclusivamente, tiene derecho a 2 pagos. ¿Ok? Nada más. ¿Se entendió cómo hicimos el cálculo y todos las aplicaciones? Por favor. Sí, profe. Perfecto. Ya. ¿Qué dice la tercera pregunta? Dice, ¿tiene derecho esta persona a usar el fondo solidario? ¿Okay? Revisemos cuáles son las condiciones para usar el fondo solidario. Revisemos. Este material lo encuentran en la clase del lunes pasado también. ¿Okay? Ahí están el fondo individual y el fondo solidario. ¿Okay? Vamos a mirar los requisitos del fondo solidario. Y los vamos a mirar si se van cumpliendo. Primero,
dice, tiene 12 cotizaciones mensuales continuas en los últimos 2 años, siendo las últimas 3 continuas y con el mismo empleador. Las tiene porque la señora hace 3 años, 5 meses que está en esa empresa, por ende tiene las 12 cotizaciones mensuales en los últimos 24 meses y tiene las últimas 3 también, con el mismo empleador. Okay. Después dice, no haber cesado la relación laboral por renuncia o causales imputables a este o al mutuo acuerdo. ¿Renunció? No. Fue despedida por el artículo 161, que es necesidad de la empresa. Entonces, también tiene ese requisito. Recursos de su cuenta individual por cesantía insuficientes para obtener una prestación por el fondo solidario. Vamos a ver que sí. ¿Okay? Encontrarse cesante al momento de la solicitud, también. ¿Okay? Tenemos entonces que cumple con todos los requisitos. ¿Okay? Okay. Y ahora entonces, ¿qué nos dice la pregunta? Dice, ¿cuáles serían los pagos desde el Fondo Solidario de Cesantía? ¿Okay? La persona va a usar el Fondo Solidario, ¿okay? No el fondo individual. O sea, cuando estamos diciendo que va a usar el Fondo Solidario, significa que va a entrar a la tabla del Fondo Solidario, pero primero usando los recursos de su cuenta individual. Primero va a usar los 800.000 pesos, ¿ok? Después va a usar el Fondo Solidario, pero va a entrar con esa tabla. ¿Ok? Quiero mostrarles, para que se recuerden un poco, cuál era la tabla, ¿ya? Que ella usaba. Voy a compartirla en este momento para que ustedes la puedan ver. Esto es material de la clase anterior. ¿Okay? Ahí está. Esta es la tabla que va a usar. ¿Okay? La tabla que va a usar es la de contrato indefinido, esta que está acá. ¿Okay? ¿De acuerdo? Que tiene hasta 7 pagos. 5, pero en realidad puede tener 7, dependiendo si la tasa de desempleo supera el promedio anterior. ¿Okay? ¿Okay? Recuerden que aquí hay una condición, ¿okay? Que dice, exactamente, dice que si la tasa de desempleo nacional supera en 1% a la promedio de los últimos 4 años, tiene. Vamos a suponer que en este caso sucedió este caso, sucedió ese. Entonces vamos a usar esta tabla. ¿Okay? Si una persona elige usar el fondo individual exclusivamente, entra por la tabla que vimos antes. ¿Okay? Pero no va a usar nunca seguro solidario. Solo va a usar fondo individual. Si dice, voy a usar el fondo solidario, entra a la tabla del fondo solidario, que es esta que estamos mirando, pero primero tiene que usar su fondo individual. ¿Okay? Vamos a ver entonces el cálculo. ¿Ya? Voy a ir ahora de nuevo a buscar el archivo de resolución. Ahí está. Y vamos a mirar la pregunta 3. ¿Okay? Ok. Igual que en el caso anterior, tenemos que sacar el promedio. ¿Okay? Igual que en el caso anterior, son los 997.000 y el fondo individual tiene 800.000. ¿Okay? La tabla que entra es esta, ¿ya? Que tiene esos porcentajes y esos superiores e inferiores. ¿Okay? Entonces, aquí está lo que teóricamente le corresponde de acuerdo al porcentaje. Ojo, que aquí es donde tenemos que tener muy claro para no confundirnos después en cualquier otra situación. En el primer mes, él puede retirar hasta un 70%, ¿okay? Con un tope de 652.000 pesos 956. Tomamos el promedio, 997, le aplicamos un 70% y nos da 697.900. ¿Es mayor que el tramo superior o no? ¿Podemos pagar los 697.900? ¿Podemos retirar los 697.900? A ver. Cristóbal,
Cristóbal Orellana, ¿puedes contestarme tú eso? Si la persona puede retirar los 697.900. ¿Hay alguno de ustedes que pudiera darme esa respuesta? Miren, es muy simple. Estamos mirando el tramo superior y el inferior. No se puede, profe, porque Supera, supera el tramo superior. supera el máximo. Por ende, ¿cuánto puede retirar? 600. 652.956. Exactamente. Ese sería el primer retiro. ¿Ok? Como primero está usando la cuenta individual, significa que de los 800.000 que tenía, retira 652.956 y le quedan como saldo 147.044. ¿Ok? Eso le queda. O sea, el primer retiro lo hace de sus recursos de la cuenta individual. ¿Ok? Vamos al segundo. Dice 55% sobre los 997. Da 548.350. De nuevo, nos encontramos con que eso es más que lo superior. Por ende, la persona solamente puede retirar 513.038. ¿Ok? ¿Cuánto sería del fondo solidario que podría retirar? Es lo restante, ¿no? Claro. Tenemos que considerar que en este segundo pago, que tiene un máximo de 513.038, todavía le queda dinero del saldo de la cuenta individual. En consecuencia, va a retirar 147.044 del saldo individual y el resto del fondo solidario. Recién ahí se activa el fondo solidario, porque le corresponde un pago de 513.038, le queda en el fondo individual 147.044 y retira del fondo solidario la diferencia, que son 365.994. ¿Ok? Recién ahí comenzó a usar fondo solidario. Tercer pago, 45% sobre 997, le corresponde 448.650, pero el tope son 419.757. Por ende, retira los 419.757, ¿le queda algo del fondo individual? Nada. Por ende, ahora sí, el pago es 100% con el fondo solidario. Cuarto pago, cuarto mes, 40% de 997, 398.800. Supera el superior, por ende, solo puede retirar 373.118, 100% del fondo solidario. Y así hasta que llega el séptimo pago. ¿Ok? ¿Ok? ¿Se entiende? Primero, aquí mezclamos varias cosas. Mezclamos primero que los retiros, de acuerdo a los porcentajes, son superiores al tramo superior, por ende quedan topados, ¿ok? Y el primer retiro lo hace con 100% con recursos de su fondo individual, todavía le queda un saldo. El segundo lo hace con el saldo que quedaba del fondo individual, más el remanente con el solidario, y el resto, todos los demás, lo hace con el fondo solidario. ¿Se entendió el ejemplo? ¿O tenemos alguna pregunta? No, profe, sí se entendió. ¿Se entendió? Perfecto. Esa era la pregunta 3, ¿ok? La pregunta 4 dice, ¿cuánto le debe pagar el empleador efectivamente de indemnización? Tenemos que recordar que la indemnización se paga en función de cuánto tiempo estuvo trabajando. 3 años y 5 meses. ¿Cuántos meses de remuneraciones le corresponden entonces? ¿Cuántos meses de indemnización le corresponden si trabajó durante 3 años y 5 meses? ¿41? ¿Perdón? 41 meses. No, Sebastián. La indemnización es 1 mes por año de servicio más fracción de 6 meses. ¿Okay? ¿Cuántos años trabajó? 3.
3 meses. ¿Tiene una fracción superior a 6 meses? No, tiene 5 meses nomás. Por ende le corresponden 3 meses de remuneración, ¿ya? No 41. 41 serían todos los meses que trabajó, ¿ok? Pero es un mes por cada año, más un mes si también tuviera una fracción superior a 6 meses. No la tiene, por ende son 3 meses. 3 meses, ¿ok? Listo. Tiene 3 meses. Ahí voy a compartir el... 3 meses de remuneración le dan derecho a 1.051.051, que es la última, por 3.153.000. ¿Puede deducir algo el empleador? Sí. Lo que dice la ley es que puede deducir los aportes que hizo como empleador a la cuenta individual. Y el caso nos dice que son 450.000 pesos. Por ende, él puede deducir los 450.000 pesos de los 353. Por ende, la indemnización que paga, efectivamente, son 2.703.000 pesos. ¿Ok? ¿Se entendió la situación? ¿Cómo se resuelve? Primero, vemos cuántos meses de remuneración bruta le corresponden. ¿Ok? Son 3. ¿Cuál es la última remuneración? 1.051.000. ¿Hay aportes del empleador a la cuenta individual? Sí, los podemos restar. Esa es la forma de cálculo. ¿Ok? Esas son las 4 preguntas que están ahí. Pero voy a agregar lo siguiente. ¿Qué pasaría, para que lo veamos, qué pasaría si le aplicamos la ley de flexibilización? ¿Ok? Y usa el fondo individual. ¿Ok? Solamente consideraríamos 3 meses. Por ende, su promedio ahora no serían 997, serían 1.051.000. ¿Ok? Y la tabla es de 70, 55, 55, 55, 50, no de 70, 55, 45. Es una tabla que permite sacar plata más rápido. ¿Ok? Pero la verdad es que al final va a sacar la misma cantidad, porque lo que tiene en el fondo individual son 800.000 pesos. Va a sacar más rápido. ¿Ok? En el primer pago se va a llevar más, porque el promedio es más alto, 1.051 y no 9.97. ¿Ok? Por ende retira 735 y en el segundo retira el saldo que son 64.300. ¿Qué es lo que obtuvo la ley de flexibilidad? Es que la persona retirara más rápido. Nada más. Pero reparte los mismos 800.000 pesos que tenía. ¿Okay? La diferencia está si usa el fondo solidario. ¿Okay? Porque miren, en el fondo solidario, que es lo que sigue ahora, el promedio es el 1.051.000, ¿ok? Pero los porcentajes y los superiores son más altos. ¿Ok? Entonces, miren lo que pasa. Primer pago, 70% de 1.051.000, 735.700. Supera el máximo, 679, ¿ok? 679.000 pesos, 0.52. Con los 800.000 pesos se paga y le queda un saldo de 120.948. En el segundo pago, que es 55%, tendría que recibir 578.050, pero el máximo son 533.560. Entonces, ahí ya se agota el saldo de la SIC y solamente le queda, el Fondo Solidario empieza a aportar 412.000 pesos. Y de ahí para adelante se va solamente usando el Fondo Solidario. ¿Ok? Pero con la ventaja de que puede sacar un poco más porque el máximo es mayor. Miren, si yo sumo todo lo que sacó del Fondo Solidario, son 2.304.412 con la ley de flexibilización. Cuando usaba, no estaba presente la ley de flexibilización, lo que retiraba el Fondo Solidario son 2.045.023. Como ven, la ley de flexibilización lo que permitía era sacar más dinero al Fondo Solidario que lo que estaba presente antes. ¿Bien? Bueno, ¿tenemos alguna pregunta respecto a cómo resolvimos el caso?
¿No? Entonces, muchachos, lo que les pido es, como en las clases anteriores, les voy a mandar la encuesta y ahí ustedes me contestan, los que están presentes nomás, por supuesto. Ok, creo que ahí quedamos. Vamos a terminar. Okay. Ahí les comparto el resultado. Okay. Y, bueno, el próximo lunes no nos vamos a ver porque es feriado. Okay. Así que nos vamos a volver a encontrar en 2 semanas más. A contar de la próxima clase, lo que vamos a empezar a ver es el sistema de salud. Okay. Que nos va a llevar a cabo, nos va a llevar 3 clases el completar ese tema. Cuando completemos ese tema con las 3 clases, vamos a estar ya pudiendo hacer la segunda evaluación, ¿okay? Que vale otro 35%. ¿Qué está pendiente? Que este caso con solución lo coloque en la página, en el aula virtual. Eso. Vamos a dar por terminada la grabación entonces hoy día. Voy a cortar esto. Vamos a terminar la grabación.